Cuando el niño que nadie quería cambió el destino de una familia, el aire denso y pesado de la Ciudad de México se adhería a la piel de Ricardo, un abogado de mediana edad, conocido por su frialdad implacable en los tribunales. Su rostro, surcado por líneas de amargura, rara vez mostraba emoción, pero hoy, en la sala de audiencias, un destello de furia helada cruzaba sus ojos. Acababa de ganar su caso más importante, despojando a una anciana viuda de su casa familiar en la colonia Roma. El veredicto había sido rápido. La viuda, desolada, apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, lo más impactante no fue su victoria, sino la presencia silenciosa de un niño de unos 7 años, que la acompañaba. El niño no lloraba, no se movía, solo lo miraba a él, a Ricardo, con unos ojos oscuros y profundos que parecían ver más allá de su costoso traje, directamente a la oscuridad de su alma. Era una mirada que lo desarmaba, lo incomodaba, pero que él, en su arrogancia, se negaba a reconocer. Al salir del juzgado, la multitud de periodistas lo asediaba, pero sus ojos seguían fijos en el niño, que seguía de pie junto a su abuela, como una estatua viviente de la conciencia. Ricardo, con la victoria amarga en el paladar, subió a su lujoso auto blindado. El niño, ajeno al caos, simplemente le dedicó una última mirada antes de desaparecer en el mar de gente. Esa mirada, pura y sin juicio, se grabó en la mente del abogado. Era un recordatorio mudo de algo que él había enterrado hacía mucho tiempo. Sus victorias legales se sentían cada vez más vacías, sus lujos, una jaula de oro. Ricardo vivía en un mundo donde la justicia era un producto que se compraba, no un ideal que se defendía. La premonición de un cambio inminente lo asaltó, una sensación que intentaba ignorar con el rugido de su motor. Pero la imagen de ese niño permanecía, un enigma que desafiaba su lógica y su corazón. ¿Quién era ese niño? ¿Qué quería de él? El desconcierto crecía y con él la certeza de que algo en su vida estaba a punto de fracturarse para siempre. Mientras el coche se alejaba, el caos de la ciudad parecía susurrar una advertencia que solo él podía escuchar. ¿Y a ti? ¿Qué historia te conmueve lo suficiente como para querer verla hasta el final? Comparte desde dónde nos acompañas y suscríbete para más historias que te harán reflexionar. Ricardo vivía en un penthouse minimalista en Polanco, un trofeo de su ambición sin límites. Su historia era la del huérfano que se había hecho a sí mismo, pero su éxito estaba manchado por la ausencia de amor y el recuerdo de un pasado doloroso. Creció en un orfanato de Coyoacán después de que un accidente de tráfico se llevara a sus padres y a su hermano menor, Manuel. Años más tarde, se enteró de que sus padres habían discutido sobre la venta de la casa familiar, el epicentro de su felicidad, justo antes de morir. La culpa se había instalado en su alma. Creía que la discusión había sido el catalizador del accidente y que él era el responsable de la pérdida de todo. Desde entonces juró que nunca se apegaría a nada ni a nadie y que la única forma de sobrevivir era construyendo un imperio de hierro y concreto, una fortaleza legal que nadie podría derribar. Sus victorias en la corte eran un intento de reescribir su propia historia, de controlar un mundo que una vez le había arrebatado todo. Su apartamento, de cristal y acero, era un reflejo de su alma, impecable, vacío, frío. No tenía fotos, ni recuerdos, ni nada que lo atara a su pasado. El único objeto con historia era un pequeño carrusel de madera tallado, un regalo que su hermano Manuel le había hecho antes del accidente. Ricardo lo guardaba en una caja fuerte, lejos de su vista, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para enfrentarlo.
El carrusel era un ancla que lo arrastraba al pasado, a un tiempo de risas inocentes y promesas rotas. Su mayor fracaso, el que lo impulsaba a seguir adelante, era la promesa que le hizo a su hermano de que nunca dejaría que nadie les quitara su casa. Una promesa que, irónicamente, se había convertido en la base de su carrera como abogado, demoliendo sueños de otros, tal y como el suyo fue demolido. Cada vez que ganaba un caso, sentía una punzada de culpa, pero la silenciaba con el eco de un éxito más. Al día siguiente del juicio, Ricardo despertó con el zumbido de la victoria y la persistente imagen del niño. Decidió ignorarlo, sumergiéndose en el trabajo, pero la ciudad parecía conspirar contra él. Su chofer lo llevó por una ruta distinta, a través de un parque poco conocido en el que, para su horror, vio a la anciana y al niño. Estaban sentados en un banco, compartiendo un sándwich. El niño le contó una historia a la anciana moviendo sus manos de manera animada. La anciana sonreía, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Ricardo sintió un nudo en el estómago. La imagen de la anciana, sola y desamparada, era un reflejo de su propia madre en sus últimos días. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, sentía algo más que el frío de su ambición. Era una compasión extraña y punzante que lo obligaba a cuestionar todo lo que había construido. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Ricardo sacó el carrusel de la caja fuerte, lo miró por primera vez en años, y las lágrimas que había reprimido durante toda su vida finalmente cayeron. Las imágenes de su infancia, de su hermano Manuel, de sus padres, lo asaltaron. Recordó el día en que su padre le había enseñado a tallar la madera, la alegría de su hermano al recibir el carrusel y el terror de la noche en que el accidente ocurrió. El carrusel giraba en su mano y cada caballo de Mindodipsinos madera era un recuerdo, una herida abierta. Ricardo se preguntó por qué lo había guardado, si solo le causaba dolor. Se dio cuenta de que no quería olvidar, sino que no sabía cómo recordar sin sufrir. Sentía la necesidad de huir de su pasado, pero el carrusel era un ancla que lo retenía, lo forzaba a confrontar la verdad que había estado escondiendo durante toda su vida, que su éxito era una máscara para su dolor. El destino pareció poner a prueba la naciente fisura en su corazón. A la mañana siguiente, Ricardo recibió una llamada, un nuevo caso. Una familia humilde de la colonia Doctores estaba a punto de perder su casa. La situación era idéntica a la de la viuda, pero esta vez el cliente era un niño. La voz del niño al teléfono era calmada y misteriosa, pidiéndole que aceptara el caso. Era el mismo niño del juzgado, el que le había dedicado una mirada tan profunda. El niño se presentó como Javier. Le dijo que su padre, un carpintero, había tallado un carrusel para él y que era la única cosa que le quedaba de él. El carrusel, la palabra, la imagen, la conexión, todo se juntaba en la mente de Ricardo. Era como si el universo lo estuviera forzando a mirar hacia su pasado. Ricardo se sintió atrapado. Su instinto era rechazar el caso, pero había algo en la voz de Javier que lo obligaba a aceptar. Javier era un niño extraordinario. A diferencia de otros, no tenía miedo ni ira. Su calma era desconcertante. Cuando Ricardo fue a su casa, lo encontró sentado en un banco, tallando un pequeño carrusel con sus propias manos. Javier le contó la historia de su padre, de cómo él había tallado un carrusel para su madre y cómo se había convertido en un símbolo de su amor. El niño no le pidió que ganara el caso, sino que hiciera lo correcto. Ricardo, acostumbrado a negociaciones agresivas, se sentía desarmado. Javier era un espejo de su propio pasado, de la inocencia que él había perdido. El niño se había convertido en su catalizador, una fuerza misteriosa que lo obligaba a confrontar sus demonios.
Ricardo se dio cuenta de que su verdadero adversario no era el abogado contrario, ni el sistema legal, sino él mismo. El pasado se estaba haciendo presente y no había lugar para esconderse. Ricardo pasó la semana siguiente visitando la casa de Javier y su familia. La casa, aunque humilde, estaba llena de vida y amor. Las paredes estaban llenas de fotos, los muebles estaban desgastados por el uso, y el jardín era un caos alegre de flores y juguetes. Ricardo se sentía como un extraño en un mundo que había olvidado. Su propia casa, tan prístina y vacía, se sentía como una celda. El niño, Javier, le enseñaba a tallar la madera, a escuchar el susurro de la vida en los árboles, a ver la belleza en la imperfección. Ricardo se sentía cada vez más incómodo, pero también, extrañamente, en paz. La presencia de Javier era un recordatorio constante de lo que había perdido, la conexión con su propia humanidad. Ricardo, cada vez más conmovido por la historia de Javier y su familia, empezó a estudiar el caso. Se dio cuenta de que el banco que quería la propiedad había cometido una serie de irregularidades, pero sabía que probarlo sería casi imposible. Su instinto era usar su frialdad y sus tácticas de siempre, pero la mirada de Javier lo detenía. Sentía que si volvía a sus antiguos métodos, traicionaría algo dentro de sí mismo. Se encontraba en una encrucijada. Por un lado, la tentación de ganar a cualquier costo, y por el otro, la necesidad de hacer lo correcto, de encontrar una forma de redimirse a través del caso de este niño que misteriosamente le recordaba a su hermano. La noche antes del juicio, Ricardo tuvo un sueño. Soñó con su hermano Manuel, sonriendo, tallando el carrusel que él guardaba en su caja fuerte. En el sueño, Manuel le entregaba un trozo de madera y le decía: «El carrusel que tallé no es para el pasado, sino para el futuro». Ricardo se despertó con el corazón acelerado, con la revelación de que el carrusel no era un recuerdo doloroso, sino un símbolo de la vida que aún podía construir. Sintió que la única forma de honrar la memoria de su hermano era honrando su propia vida, que no podía seguir viviendo en el pasado, sino que tenía que tallar su propio futuro, uno que no estuviera basado en la culpa y la venganza, sino en el amor y la redención. La confrontación con su pasado estaba a punto de llegar a su clímax, y Ricardo lo sabía. Ricardo, decidido, le prometió a Javier que no solo recuperaría su casa, sino que también encontraría una forma de hacer justicia por la viuda. Javier le sonrió con una sonrisa que no tenía nada de infantil, una sonrisa llena de sabiduría. Le dijo que su padre, el carpintero, le había enseñado que las cosas más valiosas de la vida no eran las que se compraban, sino las que se tallaban con amor, y que Ricardo, aunque había perdido su carrusel, todavía tenía la oportunidad de tallar uno nuevo. Ricardo se sintió abrumado por la verdad de sus palabras. Se dio cuenta de que su vida no tenía que ser una serie de victorias legales, sino una obra de arte, tallada con paciencia y con amor. El carrusel de madera se había convertido en el hilo conductor de su vida. Por un lado, el que había tallado su hermano, símbolo de su dolor, de su culpa, de su pérdida. Y por otro, el que le estaba enseñando a tallar Javier, símbolo de su redención, de su nueva oportunidad. Se dio cuenta de que el destino de Javier no era solo su responsabilidad, sino su espejo, que para salvar al niño tenía que salvarse a sí mismo, y que su historia, la del huérfano que se había convertido en un lobo, tenía que ser reescrita. No con victorias legales, sino con actos de amor y de justicia. La batalla que estaba a punto de librar no era por una casa, sino por su alma. El día del juicio llegó. El aire en la sala era eléctrico, cargado con la tensión de un futuro incierto.
El abogado de la banca, un hombre mayor y de voz profunda, presentó su caso con una frialdad calculada, destacando el descuido financiero de la familia de Javier. Ricardo, sentado en su mesa, sentía la presión. Su antiguo yo habría disfrutado del juego, del pulso de poder. Pero ahora el rostro de Javier, sereno y expectante en la primera fila, lo obligaba a encontrar una nueva forma de hacer justicia. No se trataba de ganar, sino de redimir. Sentía que el peso de su pasado, la culpa por la pérdida de su propia familia, se acumulaba en su pecho, una losa de piedra que amenazaba con aplastarlo. Era un momento de confrontación, no con un adversario, sino con la imagen de sí mismo que había construido durante años. Cuando fue su turno, Ricardo se levantó con una calma que no sentía. En lugar de atacar con datos y tecnicismos legales, se dirigió directamente al corazón del asunto. Le preguntó al abogado contrario si alguna vez había perdido algo tan valioso que su valor no se pudiera medir en dinero. El abogado, desconcertado, se mantuvo en silencio. Ricardo entonces sacó de su maletín el carrusel de madera de Javier, el que su padre había tallado con tanto amor. Lo colocó sobre la mesa del tribunal, un objeto simple y desgastado en un mar de documentos. El silencio en la sala era total. El carrusel se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba en juego. No solo una casa, sino la memoria, el amor, la identidad de una familia. Ricardo sintió que se estaba desarmando, pero al mismo tiempo se estaba armando de un nuevo tipo de fuerza, la fuerza de la verdad. Ricardo contó la historia del carrusel, no con la voz de un abogado, sino con la voz de un padre que le cuenta un cuento a su hijo. Habló del amor del padre de Javier por su familia, de las horas que había pasado tallando cada caballo de madera. La voz de Ricardo se quebraba, revelando una vulnerabilidad que nadie en esa sala había visto antes. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Ricardo no estaba defendiendo a Javier, se estaba defendiendo a sí mismo, al niño que había sido, al hombre que había perdido su camino. En ese momento no era el implacable abogado de la Ciudad de México, sino un ser humano que había encontrado su humanidad. El carrusel que había guardado por años era ahora la prueba de que el amor es la única ley que realmente importa. El abogado de la banca, al ver las lágrimas de Ricardo, intentó ridiculizar su argumento, acusándolo de sentimentalismo. Pero el juez, un hombre mayor y de rostro severo, lo detuvo. El juez había sido conmovido por la historia, por la vulnerabilidad de Ricardo. Le pidió a Javier que se acercara y le preguntara si había algo que quería decir. Javier, con su calma sobrenatural, se levantó y miró directamente a Ricardo. Mi padre me enseñó que un carrusel siempre regresa al punto de partida. Le dijo con una voz suave pero clara, no para volver al pasado, sino para dar otra vuelta, porque la vida es así. Siempre hay otra oportunidad para empezar de nuevo. Las palabras de Javier golpearon a Ricardo con la fuerza de un rayo. El niño no le estaba pidiendo que ganara el caso, sino que diera una vuelta, que empezara de nuevo. La revuelta no estaba en un documento legal, sino en la revelación de que la vida no es una línea recta, sino un círculo. Ricardo se dio cuenta de que su dolor, su ambición, su soledad, eran parte de un carrusel que él mismo había puesto en movimiento, y que la única forma de detenerlo era bajarse, era perdonarse a sí mismo, era darle una nueva oportunidad a la vida. Era un momento de ruptura, de revelación, de milagro. Con la voz temblorosa, Ricardo le pidió al juez que le permitiera hablar directamente con el abogado de la banca. El juez, intrigado, asintió. Ricardo, mirando al abogado a los ojos, le dijo,
que él sabía lo que era perder, que él también había perdido su casa, su familia, su fe, y le dijo que la justicia no se trataba de ganar, sino de reparar. Le propuso una solución, que la banca no solo retirara la demanda, sino que también creara un fondo para ayudar a familias en situaciones similares. El abogado al principio se negó, pero la mirada del juez y la presencia silenciosa de Javier lo obligaron a reconsiderar. El jurado, conmovido por el discurso de Ricardo, asintió en silencio. El momento culminante del juicio no fue una victoria, sino una tregua, un acto de humanidad. El juez, con la voz entrecortada por la emoción, declaró un receso para considerar la propuesta. El carrusel, que había sido el centro de la escena, seguía inmóvil, un recordatorio silencioso de que el cambio era posible. La sala se llenó de un silencio solemne, un silencio que no era de derrota, sino de esperanza. Ricardo, con la cabeza gacha, sintió que el peso que había cargado durante toda su vida se disolvía. No era una victoria, sino una liberación. Ricardo, aún procesando la magnitud de su acto, se acercó a Javier, quien seguía sentado en la primera fila. El niño lo miró y sonrió. «Sabía que harías lo correcto», le dijo. Ricardo se sintió abrumado. Le preguntó a Javier cómo lo había sabido, cómo había sabido que él cambiaría. Javier se encogió de hombros, con la sabiduría de un anciano. «Hay cosas que se saben con el corazón, no con la cabeza», respondió. Ricardo se dio cuenta de que Javier no era solo un niño, sino un espejo de su propia conciencia. Un catalizador, un maestro, un milagro. El abogado se encontró de rodillas frente al niño, con el carrusel de madera en sus manos, una ofrenda a su redención, una promesa de un nuevo camino. El tribunal, conmovido por la petición de Ricardo, falló a favor de Javier y su familia. No solo se les permitió quedarse con su casa, sino que el banco fue obligado a crear un fondo para ayudar a familias en situaciones similares, un precedente histórico en la jurisprudencia mexicana. Al salir del juzgado, el sol de la Ciudad de México se sentía diferente, más cálido, más brillante. Ricardo se despidió de Javier con un abrazo, no con el apretón de manos de un abogado, sino con el abrazo de un padre a un hijo. Javier le entregó el carrusel de madera y le dijo: «Ahora tienes tu propio carrusel, Ricardo. Cuídalo, pero no lo escondas». Ricardo, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que la victoria más grande de su vida no había sido en un juzgado, sino en su propio corazón. Su redención no fue un evento, sino un proceso, un carrusel que él había elegido poner en movimiento. Ricardo regresó a su penthouse vacío, pero ahora ya no se sentía como una celda. Miró a su alrededor, a los muebles de diseño, a las paredes blancas, a la vista de la ciudad, y por primera vez no vio trofeos, sino un lienzo en blanco. Con una nueva determinación, llamó a un equipo de arquitectos. Les pidió que convirtieran su penthouse en un hogar, lleno de calidez, de recuerdos, de vida. Y en el centro de la sala colocó el carrusel de madera de Javier, un recordatorio constante de que su vida no se trataba de lo que había perdido, sino de lo que podía construir. Dejó de ser el abogado que destruía para convertirse en un hombre que construía. A partir de ese día, Ricardo cambió su práctica. Se dedicó a representar a los más vulnerables, a aquellos que habían perdido todo. Y cada vez que salía del juzgado, no lo hacía con la satisfacción de la victoria, sino con la paz de haber hecho lo correcto. El fantasma de su hermano Manuel finalmente encontró paz en su corazón. Se dio cuenta de que no tenía que vengarse del pasado, sino honrarlo, construyendo un futuro lleno de amor y de esperanza. Se dedicó a fundar un
Orfanato en Coyoacán, en el mismo lugar donde él había crecido, un lugar para que los niños tuvieran una familia. La historia de Ricardo es un recordatorio de que la verdadera justicia no se encuentra en las leyes, sino en el corazón humano. Es una invitación a todos nosotros a confrontar nuestros propios carruseles, a perdonar, a sanar, a empezar de nuevo. La vida es un carrusel y el pasado es solo una vuelta, no el destino. ¿Qué vas a hacer tú con tu próxima vuelta? ¿Dejarás que el pasado te defina o lo usarás para tallar un futuro mejor? El mundo vio tu caída, ahora muestra tu redención. Si Dios todavía cree en ti, ¿por qué tú no creerías en ti mismo? Aún hay tiempo para reparar lo que has destruido.